¿Papi quiere arroz? A mí me Profe, buenas tardes. Oye, sí, ¿cómo vamos? ¿Me escuchan bien? Correcta, escuchamos perfectamente, dijo Sí, señor. señor. Bueno, ¿quién más está por ahí? Juliet. Aparte de Jessy, cada uno me va a decir quién está. Hola, soy Juliet. Ana Juliet. ¿Dónde está Angélica? Hola, Jenny. profe. ¿Qué ¿Quién- más? ¿Quién respondió? Yo, Jenny García. Jenny Adrián. Daira. Señor. ¿Quién más está por ahí? Paola. Paola Chavarro. ¿Quién más? Está Paola, está Daira, está Jenny, está Ana Juliet, Jessy. Falta Edinson, falta Jenny. Y no me va el nombre. Esperemos unos 3, 5 minuticos mientras que de pronto se conecta el resto. ¿Listo? Ana Juliet. Profe. Señor. El resto de los muchachos, Angélica, Edinson, y el resto se han estado conectando en las demás clases o solamente. Sí, señor. Sí, deben estar apenas acomodando. Listo. Angélica ya entra, se quedó sin internet. Edinson, ¿qué sabe de Edinson? Supongo que ahorita entra. ¿Quién más es que Él está falta? ahorita, está en clase ahorita. Falta Jeffer, pero no sé qué le pasaría. Joan. Johan. Mm. Y el compañero de ustedes que está repitiendo conmigo, ¿cómo es que llama? Cristian, ¿será el que te está ahorita? Cristian está repitiendo y no se Marco Cardona. Ah, ya. No, inocente. Bueno, ¿cómo les fue con la lista de chequeo? Pues supongo que bien. ¿Quién habla? ¿Es para la hetero, profe? Sí, ¿Es para hacer la hetero? eso es de la segunda hetero. Segunda y la primera. En la primera fueron las imágenes fotográficas que ustedes tomaron. Ah, ya. ¿Esa usted no la vale por la primera? Sí, señor. Lastimosamente por esta situación todo se nos descuadró. ¿Y la segunda de la lista de chequeo? La segunda la lista de chequeo y un trabajito que les voy a dejar hoy antes de terminar la clase virtual. Uy, profe. Sencillito. 40 preguntas. Ay, ay, ay. No me haga dar risa con las 40 preguntas, profe. ¿Quién está hablando? Yo, ¿Quién es yo? yo. Está hablando Jenny, ¿no? No, son cortitas. Vamos, ustedes van a consultar. Yo les voy a mandar la resolución sobre el IPAC. Informe policial de accidentes de tránsito. Ese es el procedimiento que hace directamente el policía en un lugar de los hechos cuando ha ocurrido un accidente. Y se ven involucrados uno o varios vehículos o con personas o sin personas. ¿Ya ingresó Angélica y Edinson? Ya. Venga, muchachos, yo les pido un favor.
favor, activen esa cámara para verlo. No, profe, No. no. Jenny, estoy hablando en serio. No. No, profe, jamás. A mí no nos ha bañado la sucia. Sí, porque es que Malas. yo quiero verificar que en verdad que ustedes no se recuerdan. No, pues para eso me está escuchando, hombre. Ah, Pues esta otra. Venga, ¿verdad, Jenny? Ana, Daira. Angélica, Paola, activen esta amable la cámara un momentico para verlo. Profe, pero le estamos hablando, hombre. Pero nada, pero nada. Yo quiero ir con Julián, ¿no? No, Mira. ellos, en mi portátil no tiene cámara. Pura mentira. Estamos una mentira. Profe. Profe, yo quedé como inconforme con una pregunta de su autoevaluación. ¿Qué pasó con la evaluación? En esa que decía que era creo que vehículo, y aparecía el concepto y aparecían otras dos opciones, ¿no? Y en la última decía todas las anteriores. Y pues obviamente vehículo era el concepto y las dos cosas que también estaban incluidas ahí más abajo. ¿Y usted cuál colocó? No entiendo, pues supuestamente hasta donde yo te he entendido, vehículo pues es todo lo que, bueno, la definición que había, pero también era el barco ese que había escrito ahí y otra cosa. Pero me Entonces, no entiendo por qué me confundí así. Yo le marqué todas las anteriores, pues porque el concepto es de vehículo y las otras dos cosas también corresponden a un vehículo. Entonces, realmente quedé perdida, no sé. Pero un momentico. También. Yo esa pregunta también me salió mala. Profe, vamos a hacer eso. Acuérdese que decía que un vehículo es todo aparato montado sobre rueda. ¿Un barco está montado sobre una rueda? ¿Un avión? No. ¿Un avión? No, es que usted nos había dicho que un vehículo era... Ah, sí. Julián, por favor. Un barco no está montado sobre rueda. Un avión por ratos cuando aterriza. Pero el que está siempre montado... No, es que usted nos había dicho que un vehículo era todo aquello que podía transportar de un lugar a otro. Un aparato montado sobre ruedas se piensa así. Sobre ruedas. Pasar de un lugar a otro por una vía pública o privada. Sobre ruedas, Julián, por favor. En todo caso me confundí. Yo también, en esa también fallé. ¿Sí? A mí me fue mal, aquí no 5 nomás. Convencido. Ah, bueno. Mira, el quiere, le tomo la foto y la envío para que Muestre, con evidencias. ya la tomo. En la auto, ¿no? Ya están habilitadas las otras autos, ¿no? Las que faltaban. Es tan difícil, bien santísimo. Muestre, sí, Adriana, déjese ver. Bueno. Simplemente yo estoy llamando a la lista y no se están dejando ver. ¿Cómo le fue a ustedes con lo de la... ¿Lista de chequeo? Profe, no le escucho bien. Ahí sí me escucha? Ahora sí. ¿Cómo le fue con lo de la lista de chequeo? Profe, pues la verdad. ¿Qué le pasó a Adriana? Me voy de aquí. No, pues la verdad, si no saben, pues no sé. Pues yo le hice referente fue a una moto. Yo no le dije que la diligenciara. Hay que hacer nomás la lista, chequeo pienso yo que para no mostrar algún vehículo y toca escribirlo, ¿no? Pienso yo. Lo que ustedes van a revisar de una placa. Los parámetros que deben de tener ustedes en cuenta cuando van a revisar una placa. Ejemplo, las medidas del ancho, alto, las medidas de los caracteres, de los números, de las letras. Eso todo está explicadito en la ficha técnica MT-001 y dice que deben de medir tanto por tanto. Que el color debe de ser de tal color dependiendo del servicio, que si es particular. El único que me llamó a preguntarme fue Jessy. De resto nadie llamó.
O sea, doy por entendido que yo no soy la interpretación. ¿Cómo así? Yo también lo llamé. Ah, Edison también, sí, señor. Estaba dejando por fuera a Edison. También me llamó, me escribió algo así, no me acuerdo bien. Pues la verdad, yo hice un cuadro donde está, ay, por acá tengo apuntado. O sea, hice más o menos como el número de chasis, qué color, todas esas cositas. Y más abajito hice como más o menos la placa y con las diferentes medidas. Pero no sé, ¿cómo? En la Jenny, en la ficha técnica MT001 que yo les envié al WhatsApp o a un correo, no me acuerdo a quién fue, ahí habla sobre el número de chasis. No. Ah, entonces, ¿por qué se ponen a escribir algo que no está escrito en la ficha técnica? Pues es que usted envió, fue como un... Yo envié la ficha técnica MT001 del Ministerio de Transporte. ¿Y se acuerda que yo les expliqué? Ahí habla de el tipo de vehículos y el color de la placa. De servicio de seguridad, color, dimensiones, tipo de Exacto. seguridad, o sea, todas esas cositas yo las llené en un cuadrito. Ajá. Y más, Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahorita que termine la clase virtual, yo les voy a enviar un correo por el grupo, o se lo envío a Edison para que ustedes me envíen eso antes de las 12 de la noche el día de hoy. ¿Listo? Listo, bro. Es más, ustedes pueden subir eso. No, no porque en primer hetero no subimos nada. Yo les envío un correo ahorita, el correo personal mío, para que me envíen eso. ¿Listo? Que lo envío por Edison para que él lo comparta con ustedes, que es el representante. ¿Y por qué no lo escribo en el grupo donde estamos todos? Bueno, entonces yo ahorita lo hemos dicho, en estos momentos les voy a enviar el correo, cuarto semestre. para risa, Jessie y Juliet. Muchachos, ya les envié el correo al grupo. Tienen hasta las 12 de la noche para que me envíen eso. Si no lo envían, no vale nota. ¿Esa ficha diligenciada, profe? No hay que iniciarla, Daira, no hay que iniciarla. Simplemente son los parámetros que uno debe tener. No se le escucha. Profe, no lo escucha. Son los parámetros que yo debo de tener Yo el internet. para revisar la placa. ¿Ah? ¿Me escucha? Jenny? No, ¿Ahí me escuchan? ahora sí. Bueno, mire, cuando yo voy a revisar una placa, agarren sobre mí. Yo tengo Profe, otra vez no se escucha. Jenny, ¿me escucha ahí? Profe, se escucha entrecortado. Y ahí, Ahora sí, ahí sí. Jenny, mire, cuando yo voy a revisar un vehículo y voy a revisar la placa directamente, yo tengo un parámetro. Yo tengo que revisarle las medidas externas, el ancho, el alto. Tengo que revisarle el alto, el ancho de la letra. Tengo que medir cuánto tiene, perdón la redundancia, el logosímbolo central, el que va a mitad de la placa. ¿De qué color es la placa? Si es blanca, amarilla, ahí determino si es particular o público. En la parte posterior están los logos, presente que cada fabricante. En la medida es eso. Pero Por yo eso. tengo la ficha técnica cuando yo tengo la placa definida. ¿Me escucharon? No. No. Espera un momentito, yo voy a ver aquí, ya un momentito más. Sí, profe, porque está como fallando y no se le entiende nada, ni lo que dice, ni nada. ¿Están escuchando? Sí, profe, sí. Ahí sí, ya mejor. Ahora sí, profe.
Listo, entonces, mire, yo les vengo diciendo que una lista de chequeo son como unos parámetros que yo tengo que tener en cuenta para revisar una placa. En este caso, que estoy hablando de la placa. Cuando yo voy y reviso una placa, yo lo que hago es verificar si cumple con las medidas externas. El ancho, el alto, lo mismo con las letras, que si tiene, de qué color es la placa, para determinar si es pública o particular. Si presenta o no presenta los símbolos en la parte superior del ministerio y la casa fabricante de placas. Eso es una lista de chequeo y ahí faltan muchas cositas más que me está diciendo en la ficha técnica, que debe medir tanto, que la lámina es de tanto calibre, que la cinta es de color amarilla o es blanca, entre otras cosas. Ahí, en las últimas hojas de esta ficha técnica, aparecen las medidas, tanto de las letras, el radio, el diámetro, el logosímbolo central. ¿Cuánto debe medir la letra pequeña? La señal del organismo de tránsito. ¿Escucha? Por eso, profe, y mi pregunta es, ¿se lo enviamos ya diligenciado o así sin llenar? Sin diligenciar. Ah, bueno. Profe, por lo menos, si uno puede dejar un espacio para colocar la foto, ¿se puede? ¿La foto de la placa o no? No, no dejen espacio ni nada porque usted ya plasma esa información en el informe que se hace realmente. El que usted ya le No. presenta a la autoridad. Sí, por eso, pero o sea, Si En quiere, ese caso, como es una ficha, pues, o sea, como no vamos a hacer informe ni nada, pues se le puede meter ahí en la ficha, ¿no? bueno, sí, cuando pase toda esta situación, lo de la pandemia y que ya nos podamos reunir en grupo, vamos a hacer una práctica de nunca. placas. ¿Listo? Vamos a coger una placa y vamos a medir todo lo que nos dice la ficha técnica, para que ustedes se den cuenta cómo es. Profe, o sea que en este momento lo que hay que enviarle ahorita es como unos cuadros vacíos. Exacto, sí, señora. Pero dígame una cosa, porque si no, pues lo corrijo, profe. Yo tengo lo que usted me está diciendo, pero lo que le dije ahora rato, yo tengo como tipo de vehículo, tipo de servicio, dimensiones, color, servicio de seguridad. ¿Faltaría más? Claro, las medidas externas, las medidas de las letras, el radio del logosímbolo central o el diámetro, la distancia entre letras. La ficha técnica ahí les da mucha información para que ustedes monten la lista de chequeo. Ah, ok, profe. ¿Listo? Listo, ya entendí bien. Bueno, ¿quién más falta por entender? Juliet, ¿sí entendió? Paola. Yo sí, señor. ¿Cuántos hay conectados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quiénes faltan? Edison, ¿quiénes faltan? Me falta John, el muchacho de taekwondo. Hable más durito. Falta Joan, el muchacho que practica taekwondo, el que estudia química. Está el compañero Jason Andrés, que es el que vive para el área en rural. Falta el joven Romero Morales, que también vive para el área de montañita. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar ya con el tema del día de hoy. Habilitamos el micrófono solamente cuando vamos a hablar, ¿listo? Mientras tanto lo cierran porque escucho mucho ruido. Bueno, ¿se acuerdan cuando empezamos las charlas de automotores, las clases como tal, que empezábamos a hablar de que si un número era original o era regrabado? Resulta y pasa que el tratamiento químico a superficies se procede a realizar cuando ya un vehículo se dictaminó que sus sistemas de identificación, acuérdense muchachos que yo les hablaba cuáles son, número de chasis, número de motor y plaqueta de serie, dependiendo del vehículo, se encuentran alterados o regrabados. ¿Esto qué quiere decir? Que la morfología que presenta esa serie no es la estampada por la casa fabricante y que aparte de eso la superficie donde está estampado esa serie se encuentra alterada, ya sea por medio mecánico, que es medio mecánico, por una máquina, por una pulidora,
o sea por medio manual, cuando cogen una lija y lijan. Aparte de esto, cuando también se realiza tratamiento químico cuando el número ha sido borrado, ya es diferente cuando está, digamos, regrabado, no presenta su numeración, fue borrado con un fin. A esto ya se le aplica un tratamiento químico que es mediante un producto químico que se llama, dependiendo la superficie a tratar que se va a aplicar. Entonces empezamos con el tema. Tratamiento químico de superficies. Definición. Esto es un proceso de metalografía, por medio del cual aplicando unos reactivos químicos de acuerdo a la naturaleza de la pieza a tratar, es decir, yo no le puedo aplicar un químico a un material que facilito en vez de reactivarlo, lo que hace es dañarlo. Esto depende, como decimos nosotros, de la dureza del material como tal. Con este químico se puede restaurar o recuperar letras, números, signos o inscripciones que han sido borrados o corregidos finalmente suplantando por otros. Cualquier inquietud me van preguntando. Es decir, cuando cogen y alteran parcial o totalmente una serie, ya sea de chasis o de motor o plaqueta de serie. Acuérdense que en las otras clases hemos hablado de una regrabación parcial y una regrabación total. Entonces, se procede a reactivar esta parte y dependiendo de la profundidad con que haya sido borrado la serie original, podemos restablecer. Si la serie ha sido muy, muy profunda, el borrado nos va a dar un resultado negativo. Fundamentación del tratamiento químico. Se basa en la diferencia de velocidad de ataque del reactivo químico sobre las paredes de una pieza que han sido sometidas a transformación por medio de esfuerzos en su estructura cristalográfica normal. Es decir, cuando la casa fabricante estampa la serie en el material, lo que hace es comprimir esa superficie cuando la máquina está grabando, ya sea por medio de un punto o por medio de un taco. Todas esas capas que tiene esa superficie, pues van notando esa presión que están haciendo sobre la superficie normal y ahí va quedando grabado. Cuando borran la numeración y estampan otra, ¿qué hace la persona que procede a hacer esto? Borra directamente hasta que ya desaparece la serie. Cuando ya no ve esa serie, estampa la otra encima, la que ya no es original y presenta características de regrabación. Pero resulta y pasa que cuando fue estampado, pues toda esa presión ejercida en la capa superior quedan grabadas en las otras capas de la superficie. Angélica, O sea, siempre ¿entendido? queda anotando, ¿no, profe? No, si la borran, activa el micrófono. Si borran la superficial, Sí. la numeración como tal Se ya queda es... Señor. totalmente plana, queda, o sea, queda limpia. Queda limpia, pero la superficie, ¿qué pasa Pero cuando siempre usted... le queda, Señor. la superficie queda, siempre queda con rastros de donde estaba la otra, ¿o qué? Sí, claro, queda con esmerilado, queda empezando la superficie ya no va a ser la misma. Si usted ve, Sacar más fácil de todas maneras porque ya ha sido manipulada. ya ha sido manipulada y tratada. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? La superficie pierde las características, ya usted lo va a ver y va a quedar rayada. Queda rayada, primero. Segundo, cuando usted pasa la mano o el dedo, ya usted va a sentir como una cuneta, porque ya no va a estar Sí, igual de claro, pareja. donde ya la estructura ha sido manipulada y donde ya han habido letras o números, bueno, en fin. Exacto. Entonces la Por persona ejemplo, que ustedes hace... como, Señor. sí, pero ustedes ya la tienen clara, ya ustedes ya la conocen de memoria. Ya llega Al uno, revisar ustedes ya. lo que pasa, Jessy, es que cuando el técnico en automotores llega a revisar es un número, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es limpiar la superficie.
¿Se acuerda que yo les hablaba que hay que limpiarlo porque qué? Hay grasa en la superficie, hay mugre en la superficie, hay polvo. Entonces, ¿qué hace uno? Con el disolvente, llámese acetona o thinner, pero lo ideal es trabajar con acetona. Sí. Cuando usted impregna el algodón de acetona y lo pasa por la superficie, la pintura, como ya no es la original, porque ya limaron, estamparon otro número y pintaron, cuando usted pasa directamente la acetona o el thinner, se va esa pintura. De una vez. Entonces ya hay indicios de que algo sucedió ahí. Cuando la pintura se va, automáticamente Claro, queda la superficie como cuando viene nueva, a la intemperie, normal, la pura lámina. Entonces, ahí ya usted va a ver que la morfología o el tipo de número no es el mismo, que la superficie ya se encuentra rayada, usted ve ya la cuna donde, por el procedimiento que realizaron, borrando el otro. Automáticamente se observa. Y cuando la numeración es de fábrica, los números quedan bien hechecitos. Cuando la numeración es hecha por una persona, no queda pareja, queda dispareja. Daira. Señor. ¿Entendió el procedimiento? Angélica, Ana, Paola, Jenny. Sí, señor. Sí, señor. Jenny. Sí, señor. ¿Por qué les pregunto? Porque esto hay que dejarlo muy claro. Angélica, ¿cuándo procedo yo a reactivar una superficie? ¿Se acuerda que yo les dejé un foro, algo muy parecido a esto, lo que estamos viendo? Sí, dejó 2 foros. Ah, Y, esos todavía no le he respondido, no los he mirado. o sea que yo los dejé hace como un mes si usted Pero, no ha entrado a la plataforma. pero todavía Mentiroso, no profesor. sé la fecha. Oye, ya se pasaron de la fecha, no. No, apenas los dejó el sábado ahora 8 días. Ah, sí, ve, profe, relaje la pelvis. Oigan a la otra. Esto... ¿Quién ha contestado ya los foros? Esta cosa, niña, uy, no. ¿Quién ha contestado los foros? ¿Jessy ya entró, Edinson? Yo ya entré, profe, le contesté el primero, que es lo de la Organismos de primera tránsito. pregunta de... Eso, sí, señor. El otro, la verdad, lo de las superficies y los químicos, algo así que utilizan. Ajá. Ese todavía no, la verdad, no he consultado, profe, pero nos estamos, si Dios quiere. Aquí están viendo la charla, miren. ¿De qué es que trata? Sí, sí, sí. Bueno, Pues entonces, de una. sigamos. Al aplicar el reactivo, la parte afectada se disuelve a mayor velocidad, produciéndose así la regeneración de la inscripción primitiva. Es decir, vuelven a aparecer los números y letras que fueron estampadas originalmente. ¿Qué es lo que pasa con esto y dónde está ahí el truco? Resulta y pasa que esta numeración original que ha sido borrada al aplicar el químico aparece y desaparece muy rápido. ¿Cómo lo deja usted? ¿Cómo lo deja uno de que se observó? ¿Cómo creen ustedes que yo lo voy a sustentar en un informe lo que me apareció? Mediante fotografía. Mediante fotografía. Es decir, hay que tomar fotos de ese procedimiento desde que se comienza hasta que se termina. A mí una imagen me vende la información. También tengo que decirle, muchachos, que muchas veces que esas reactivaciones no dan muy claras. Hay unas que dan muy bonitas. Se ve la totalidad del número. Se ve toda la serie borrada. Pero en algunas aparecen fragmentos, vestigios. ¿Alguien me dice qué es un fragmento, qué es un vestigio? Paola. Señor. ¿Usted me puede decir qué es un fragmento, qué es un vestigio?
Angélica. Angélica, Angélica, quedó dormida. Señor. ¿usted me puede decir que es un vestigio o un fragmento? Un fragmento, pues, es una parte de algo, ¿sí? Ajá. Que puede estar dañada o que está quebrada, irregular. Bueno, sí, algo así. ¿Y un vestigio? Ay, no, pues que lo oí toda la clase. Un No, no. vestigio. Ajá. mm, como una alteración de algo. No. Mm, ah, ay, no sé. ¿Que ¿Quién le alguien ha ayuda, quitado algo? quién le ayuda a Angélica a decirme que es un vestigio? Mi mamá. Como una huella que queda ahí, en este caso en la placa, No, estamos hablando como de un que rastro que queda. sí, pero no es la placa. Bueno, no, de alguien, de algo, o sea, como la alteración de algo, Sí, pero de la entonces persona que altera la placa. hábleme de vestigio en las superficies de los vehículos. La superficie. ¿Cómo así? Pues profe, yo diría que en el caso cuando se intenta borrar, que por lo menos el número de, del motor, el que viene estampado con el número identificado que para reemplazarlo, entonces se ve una alteración, queda una huella de que, de que algo lo han borrado ahí, de que eso tenía algo. Era otra cosa, antes de que la borraran eran por lo menos unos números y ahora que ya lo alteraron ya hay otros números, pero va a quedar con unas marcas de que lo intentaron borrar o alterar, creo. Un vestigio son trazos, partes de algo que hubo ahí. Pero Unas está, huellas que quedan de algo de que haya estado estampado, que haya estado, una señal de que Exacto. ha habido algo plasmado ahí, ¿no? Y que ha sido borrado. Entonces, cuando hablamos de vestigios, cuando yo digo que se observan vestigios de números primitivos tiene que ver con la numeración original. Entonces, es decir, que no se alcanza a visualizar todo el número, sino que yo veo una parte de un número que puede ser un 4. Entonces, no me lo marca todo en la restauración, sino que me marca una parte. Entonces, como yo ya sé que eso se trata de un 4, pues digo, esto es un 4. Por el vestigio o por la parte o el trazo que se alcanza a visualizar. Ahí se habla de vestigio, de partes. O sea que el fragmento vendría siendo como como el trozo de la placa donde hay ese trazo. Un pedazo, un Ok. fragmento también es un pedazo que se observa. Mm, ¿Quién está hablando? Angélica, pero por allá hay una, Angélica, yo no sé qué. No, pero no me la tienen marca. haciendo la cena ya, pero que no está. Listo, mire muchacho, entonces, en el caso de nosotros para reactivar chasis, utilizamos un producto que se llama Freeze. Directamente ya nos llega el químico de laboratorio de nivel central para superficie. Para superficie de chasis, que eso es Se bien. llama como profe. Freeze, FR, la Y de yuca y la S. Para superficie, esas son superficies para superficies duras. Para superficies más blandas, como decir el aluminio, en los vehículos, en los motores de los vehículos, utilizamos algo que se llama hipoclorito. ¿Alguien sabe qué es el hipoclorito? El mismo límpido. Sí, señor. Es lo que conocemos en el argot de la calle como límpido. Ese se utiliza en reactivaciones para motores.
Pero, profe, perdón, ¿qué función hace luego el hipoclorito? En los motores, en la superficie de motores, hace lo mismo, penetrar y buscar los trazos y las huellas de la numeración original borrada. Ah, Uno lo aplica sobre la superficie, sobre el aluminio, y él empieza a hervir, empieza a botar burbujitas. Y después de 40, 50 segundos de haber aplicado, ya empiezan a formar trazos, a formar números. ¿Quién está escribiendo en la pantalla? Miren, muchachos, esto es una imagen de lo que les acabo de explicar. Placa acuñada. Cuando graban directamente sobre la superficie, mire que se hace la forma de todas las capas que hay ahí abajo. ¿Sí ven la primera imagen superior, de la parte superior? sí, señor. Placa Cuando- acuñada, pues. Sí, sí, señor. Sí, donde dicen placa acuñada. ¿Sí ve que ahí, digamos, hicieron presión sobre esa parte? ¿Y qué es lo que pasa? Se disparce hacia los lados y se disparce hacia abajo, hacia las capas de abajo. Queda formada eso en las otras capas. Placa pulida en su superficie. ¿Sí ve que quedan todos los, borran la parte de arriba, pero en la parte de abajo todavía queda la cuña? En la segunda imagen, donde se ven los puntos rojos solamente abajo. Ujú, señor. Y La cuando segunda. en la segunda. Y la otra es placa con vestigios latentes. O sea, todas las huellas de esa numeración va para un lado. Y se alcanza a visualizar nomás la pura superficie, la de abajo. Si el borrado de esta numeración es muy profundo, el resultado es negativo. Y uno se da cuenta desde que llega a reactivar, uno dice, está muy profundo, lo más probable es que esto sea un resultado negativo. Ya. Métodos para eliminar las marcas seriales. El lijado. Me imagino que todos conocen qué es una lija, ¿cierto? Claro. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo utilizo una lija en una superficie? Se notan numerosas estrías que siguen direcciones paralelas y son de escasa profundidad. Por ser una lija, es muy poquito lo que ella va a dañar en la superficie. Pero pues si se Queda le hace, delgadito donde han borrado. sí, señor, pero si se le hace con juicio, pues una persona haciéndole, pues va a dañar la numeración y la va a borrar. Esto es lo que queda cuando se hace con una lija. Cuando se hace con una pulidora, es muy parecida a la lija, pero ya es una parte mecánica. Se notan estrías más profundas. Las limas son paralelas y son concéntricas hacia la mitad. Ahora, otra forma, muchas veces no cogen y borran, sino que lo que hacen es echar soldadura encima de la numeración. Tapan el número. Y encima de este número, pues estampan el otro. ¿Te hacen como una base ahí encima o qué? Sí, señor. Echan soldadura. Entonces, pero en esta última, cuando es soldadura, reactivar es muy complejo. La Angélica, como siempre. Punteado electrónico. Con una punta metálica calentada eléctricamente al rojo, se producen concavidades. O sea, lo que hacen es hacer huequitos. Ya. Lo que tapan y tapan la numeración original. Acuérdese cuando yo les hablaba por adición o sustracción. ¿Se acuerda que yo les decía que cuando era regrabado, que un número lo convertían en otro? O le quitaban una parte al número o le agregaban otra parte. Mire que en esta parte nos habla corrección por adición, agregar o quitar uno o más trazos de los guarismos que integran la identificación para transformarlos en otro. Ejemplo, el número 1 lo transforman en un 4 o un 4 en un 1. Se le añaden a los otros números. Sí, Es añadidura. sí.
O el número 3 lo pueden transformar en un 5, en un 6, en un 8 o en un 9. O estos transformarlos en un 3. Pero eso de todas maneras siempre va a ser notorio, ¿no, profe? O sea, haciendo bien el estudio y bien Sí, como... sí, eso se nota. Automáticamente se nota. Aunque hay unas regrabaciones que las dejan muy, muy bonitas. Muy parecidas a la original. Casi originales. O sea, que el que no sabe, pues de una vez ahí... No, pues, el que no tiene conocimiento, facilito pasa. Pero hay gente que dice, mire que yo mire esos números muy feos. Uno revisa y dice, sí, está regrabado. Muy chambones. Muy mal hechos. Muy mal hechos. Métodos para revenir metales. Mira, aquí ya hablan ya del método químico. Pues consiste en aplicar reactivos químicos sobre la pieza a tratar. Y mire lo que les decía ahora rato, dependiendo del tipo de superficie, así también depende el tipo, el químico que se vaya a utilizar. Electroquímico. Se somete una pieza a una corriente continua, agregando una solución de ácido clorhídrico y dicromonato de potasio. Esto más que todo se lo he visto directamente a los compañeros de balística. Utilizan este procedimiento para reactivar también las armas que han sido borradas los seriales. Aparte de este electroquímico, ellos utilizan el químico. Igual que lo de nosotros, utilizan de frizz. Magnético consiste en someter la pieza a la intensidad de un campo magnético en una suspensión de limaduras de hierro en aceite mineral. No lo conocemos, aquí no lo aplicamos. Y les voy a mostrar unas imágenes de numeraciones regrabadas y el resultado después de la reactivación. ¿Quién me dice, quién conoce esta camioneta? ¿Yesí la conoce? Es una camioneta Toyota, burbuja. Por la placa es más o menos año modelo 92, 94. Su sistema de identificación está regrabado parcialmente. Superficie alterada. Si ven las líneas que se ven en la superficie, donde empieza el 99118, se ven estrías, se ven líneas en la superficie. ¿Qué ven ustedes de raro en la segunda parte de la serie de chasis, donde empieza 900? Que está desgastado el número, los dos números 9. El 9 y Ha el sido 8. y el 8 y el 8, 9 y el 8. Es Mire decir, que han sido como mire el resultado después del tratamiento. modificados. Han sido modificados. ¿Sí ven el resultado? Sí, Debajo de ese 9 que había. un 0. Y debajo del Un otro 9. 8, debajo del otro 8, un 0 también. 0. Ok, también hay que ver muy bien la ubicación de la cámara y el acto. Esto es una Chevrolet Rodeo. Aquí en Colombia aparece como Chevrolet. A nivel mundial, esto es una Isuzu. Mire esa marcación, no corresponde a la original. Número final regrabado totalmente. Y mire lo que apareció. ¿Se observan? Mire que la parte superior donde está este número se ve limado, se ve oxidado, se ve alterada la superficie. Es evidente que lo han manipulado. Se mira que lo han lijado, que lo El han... tipo de superficie, sí. Sí, Y claro. miren acá, miren el resultado. Tipo de letra. Son diferentes. Eso sí han sido de chambones, no se mira bien. Sí, pero sí ve que, mire la Z que está después del 0. Sí ve que la línea superior está muy fea, no se ve bien definido. Entonces, por eso es que se caen. Yo le llamo, se observan picos. No está definido.
Y mire que ya la reactivación, lo que nos dio con el tratamiento, mire la numeración que se ve. Esto es un Mazda 626 L. Superficie alterada. Mire que después de la C, la P, ¿sí ve que la superficie se ve diferente a donde está el 626C? Ha sido también como lijado. Sí, todo es lijado, lijado o limado. Una de las dos. Mire el resultado. Allá mira más. Es ya original. Sí, señor. Aplicando el reactivo. O sea que cuando se utiliza el reactivo automáticamente muestra el original. O sea, mira donde estaba antes. Sí, sí, Y señor, pero vuelvo y le digo, oye, sí. Si no ha sido muy profundo el borrado que le hicieron. ya. Si está muy profundo, es decir, que le cogieron la pulidora, le dieron y dañaron mucho la superficie, comieron mucha superficie, sí, nos va a dar el resultado. Pero si está muy profundo, se ve ya muy cóncavo, mucha, como decimos nosotros, una cunetica. Señor, Ya se ha desgastado mucho. O sea, de tanto que lo han hecho ya no se... exacto, ya borraron todas las capas y no se va a observar. Ya. Mire esta, es una motocicleta. Mire cómo está. Borrado, ¿cierto? En algunas se alcanza a observar y en otras está totalmente borrado el número. La superficie, venga, les comento esto. Cuando yo voy a reactivar, ¿qué es lo que debo de hacer? Yo como técnico cojo una lija, una 520, una 580, y empiezo a lijar la superficie donde está regrabado el número, hasta que la superficie me queda brillante, como un espejito. En ese momento reactivo yo, cuando ya la superficie queda brillante, para que el ácido penetre como tal la superficie. Si no se lija el ácido no va a penetrar bien. Mire el resultado. Y acá no se observa nada. ¿Sí ven el resultado? Mire, ese es un motor Chevrolet. Mire cómo está la superficie. ¿Sí ven ese 9 y eje 7? Lo feo que está. Aquí procedieron a borrarlo totalmente para reactivarlo en general. Mire el químico que le han echado ahí. Y mire el resultado. ¿Sí ve que en el otro aparecían 69, 67? 690, 2697. 2697 los últimos dígitos. Y aquí nos apareció un 2680 y qué? 8, ¿eh? 88. Sí, señor. 88 o sí, 88. Pero es que ni siquiera coinciden los números ni parecidos para que... Uy, ese es muy ordinario. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto al tratamiento químico? Angélica, Jenny, Ana. No, creo que no. O sea que ahora sí me pueden contestar las preguntas del foro. No. ¿Qué dijo Angélica? Que sí y que no. Aquí está haciendo señas, profe.
mayúscula. El perro. Mira, cepillar. Bueno, ¿ustedes se han dado cuenta cómo se llama la materia? La asignatura, la cátedra. La suya, Automotores y accidentes de tránsito, ¿no es? la materia suya, profe. ¿Cuál otra? Accidentes de tránsito. Automotores y accidentes de tránsito. Sí, señora. Vamos a ver un poquito sobre accidentes de tránsito. Listo, profe. Bueno, ¿sí están viendo el archivo PDF que aparece ahí? No, profe, no hay nada. Solamente aparece diapositivas y resolución más abajo y nada. Sigue dando. Cuando grande la C, cuando sea mayor, Un ¿cómo? momento. Yo voy a ser perro, punto. Entonces, no tiene grande, sí, mayúscula. Ay, chuchi, fue la abuelita. Fue la abuelita. Punto. No puedo, punto. No me quiero abrir ese archivo. No, Creo que tiene que dar datos, la vale. opción compartir y donde le aparezca compartir le den o compartir pantalla. ¿Sí están viendo? Están conectados en línea, que lo busquen en internet y lo vayan viendo. Edison, ¿está viendo la resolución? No, señor. No, No, profe, no se ve. tan raro. Te compartes PowerPoint, ¿no? Todo. Ahí, Ahí sí. sí, ya se está viendo. Sí, señor. ¿Qué está viendo, Edison? Dice prosperidad para todos. Ministerio de Transporte 00111-268. Listo. Esta es la resolución El, 011. Señor. no, el año de la resolución. Sí, señor. Sería. Es una resolución por parte del Ministerio de Transportes, la 011-268, número de la resolución del 6 de diciembre del 2012, por la cual se adopta el nuevo informe policial de accidentes de tránsito IPAP, su manual de diligenciamiento y se dictan otras disposiciones. Sobre esta resolución es que se basan los policías en accidentes de tránsito. Un accidente de tránsito es un lugar de los hechos, Angélica. Sí, depende si hay muerte, heridos. Sí, señora. Y si no hay heridos, Pues solamente también, latas. pues también una
accidente, ¿no? También cuenta. De cosas materiales. El lugar de los hechos, Exacto. porque hay un accidente, siempre va a haber algo de que, un acontecimiento ahí. Aquí hablamos de un accidente, si hay golpes o latas, solamente daños de latas, o si hay con personas involucradas en esto. ¿Cuándo pasa a fiscalía un accidente de tránsito? Si hay heridos. ¿Listo? Si no, se concilia y ya. Este es el informe policial de accidentes de tránsito que realiza el policía de accidentes de tránsito. Lo que nosotros vemos por ahí en la calle cuando hay un accidente. ¿Listo? Profe, pero de todas maneras, si no hay conciliación, igual hay que hacer croquis, igual se sigue el proceso, ¿no? Sí, señor. Obviamente hay inmovilización del vehículo cuando hay heridos, Cuando hay pero heridos. se sigue el debido proceso y eso ya pues ya lo estipulan en tránsito, ¿no? Sí, señor, el inspector. El inspector. Mire, este es el informe que ellos presentan. Y aquí en esta parte de abajo, un croquis. El croquis que manejan ellos es el mismo bosquejo que nosotros, se le puede llamar lo mismo que nosotros hacemos un bosquejo topográfico. Profe, ¿es el que maneja los de tránsito? Sí, señora. Mm, El croquis es el mismo bosquejo topográfico, Daira. sí. Daira. Ay, Dios mío. Señor, ay no, no me quiere servir el audio. El croquis que habla acá es el mismo bosquejo topográfico, es algo muy parecido. Sí, señor. ¿Cómo? Sí, señor. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque pues describe el lugar, ¿no? Sí, Solamente señora. que en dibujos. Exacto. Mire, muchachos, un accidente. Un accidente de tránsito es un lugar de los hechos. Por lo tanto, uno en el lugar de los hechos se debe levantar un croquis o plano topográfico. Se deben de realizar unas fijaciones fotográficas del lugar de los hechos y de los elementos hallados en dicho lugar. Se deben de diligenciar el formato lugar de los hechos y se debe de recolectar las evidencias halladas. ¿Y uno qué hace con estas evidencias? Pues se someten a cadenas de custodia. Y se envían esas evidencias a los diferentes laboratorios para realizar los estudios pertinentes. Este es el croquis que realiza la policía de tránsito. Profe, y en caso que no sea la policía de tránsito, ¿hay quien ya lo llenaría? O... El inspector de policía. Mm, El inspector de policía. Básicamente, profe, al llenar ese formato hay muchos enredos porque la mayoría casi de políticos, las palabras, los que lo llenan no lo llenan como es. Entonces hay conflictos. No es que... No, el policía como tal lo diligencia bien. Lo que pasa es que muchas veces no lo interpretan como debe de ser. Esta resolución nos va diciendo cómo se debe diligenciar como tal el IPAP. Informe Policía Accidente de Tránsito. Manual de diligenciamiento del informe policial de accidentes de tránsito. ¿Alguien sabe qué es un accidente de tránsito? ¿Quién me da la respuesta? Accidente de tránsito es algo que sucede, o sea, que hay un lugar, ¿cómo le digo yo? Pues como la palabra lo dice, es el accidente entre dos automotores que van en una vía o algo parecido. ¿Siempre tiene que haber dos vehículos en un accidente de tránsito? No, señor, uno solo. Uno solo. Porque pues puede ir la persona en su moto, su carro y se puede pinchar alguna llanta, un neumático y le provoca el volcamiento, esto se puede quitar la vida, entonces ahí ya tenemos un accidente y un lugar de los hechos.
Bueno, mire, definición de accidente de tránsito. De conformidad con el artículo segundo, definiciones de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito, el accidente de tránsito es un evento generalmente involuntario. ¿Por qué involuntario? Porque yo no creo que alguien se quiera estrellar por estrellarse, ¿cierto? Generado al menos por un vehículo en movimiento, al menos por un vehículo. O sea que si no hay vehículo es un accidente de tránsito. Que causa daños a personas y bienes involucrados en él. E igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho. Esto lo vemos nosotros muy frecuentemente aquí en la ciudad, que cuando llegamos a una parte y hay un trancón, uno dice mínimo hay un accidente. Afecta la movilidad. Dice que por lo menos un vehículo y en movimiento, que puede causar daños a personas y bienes involucrados en él. ¿Qué bienes se pueden involucrar en un accidente de tránsito? Ana Juliet. ¿Cómo, Señor. profe? ¿Qué bienes se pueden? Pues el del vehículo que esté manejando, ¿no? Y pues el bien personal, supongo, no sé. Una casa, Sí, señora. un posta, Sí. jardinería, ¿no? También. Las señales de tránsito. Las señales de tránsito. No siempre tiene que ser un vehículo que se colisiona con otro. Ustedes muchas veces se dan cuenta que por noticias, mire que un vehículo se fue a una casa. Eso es un accidente de tránsito. Entonces, aquí nos explica paso por paso cómo se debe diligenciar ese formato y nos da las definiciones de diferentes cosas de accidente. Aquí aparece la primera hoja del informe, lugar o coordenadas geográficas, fecha y hora. Una cosa es la fecha y hora en que usted lo está diligenciando y otra cosa es la fecha y hora en que ocurrieron los hechos, ¿cierto? Es decir, los hechos fueron a las 2 de la tarde y resulta que el policía llegó a las 2:30. Son 2 horas diferentes. Una cosa es la hora en que usted levanta ese informe y otra cosa es la hora en que ocurrieron los hechos. Aquí en la segunda hoja nos pide información sobre conductores del vehículo o propietarios. Mire que acá hay unas imágenes donde nos dice si es una motocicleta, si fue el golpe en la parte frontal, en la parte trasera, posterior, que era mismo. Hipótesis del accidente de tránsito. Estas hipótesis llevan numeración y eso la manejan directamente ellos. Ahí pueden colocar ejemplo, invasión de carril, pero no van a colocar como tal la leyenda, pero sí el número de esa infracción. Los anexos que se manejan. Este manual aquí nos explica paso por paso. ¿Usted sabe qué son convenciones? Jessy. ¿Cómo me dice, profe? ¿Usted sabe qué es una convención? ¿Convención? Ajá, convenciones. No, profe, la verdad no. Ustedes se han visto que, no sé si hayan visto cuando un policía saca una reglita y tiene varias imágenes. ¿Una qué, profe? Cuando uno saca una regla y tiene varias imágenes donde aparece la imagen de una persona, de un carro, de una casa, de una vía, de una señal. Una reglilla. Aquí nos explica que las convenciones son como para identificar algo, ¿no? No, son imágenes. Son imágenes. Mira, aquí nos habla del clase de accidente, si es un choque, si es un atropello, si es un volcamiento, caída de ocupante, incendio, otro. Un choque, ¿qué es lo que es un choque? Es el encuentro violento entre dos vehículos. O sea que si es un solo vehículo no hay un choque. Un atropello,
es cuando accidente donde un peatón es objeto de impacto, volcamiento, puede ser volcamiento superior o volcamiento lateral izquierdo, volcamiento lateral derecho, caída de ocupante, incendio. Vamos a buscar qué es una convención. Aquí también nos hablan de las señales de tránsito. Nos describen cómo es un vehículo. Tercio medio, tercio derecho, tercio izquierdo, tercio anterior, tercio medio, tercio Profe, ¿cómo es la posterior. convención o convención? Convención. Pues eso no es de como un acuerdo entre personas, sí, como un acuerdo, No, una convención entre los dos, ¿no? no. Espere. Mire las convenciones. ¿Sí la están viendo? Sí, señor. Sí, señor, son Jessy, como señales, ¿no? son Sí, señor, son imágenes. como señales, Son imágenes. son imágenes. Esto es lo que se hace en el dibujo El topográfico. bosquejo topográfico, sí, señor. Bosquejo, sí, señor. Ah, ya, de esta manera es que se describe el accidente y cómo más o menos fue Ujú. la imagen. Esas Ya. son las convenciones, mire. Mire la reglilla. ¿Sí la han visto? Ujú. No, profe, la verdad yo no la había mirado. Sí. No la manejan solamente los de tránsito, ¿no? Ok. Sí, los de tránsito, pero digamos, yo también he conseguido esas reglas para mí. Y hay, No, yo no lo he visto. y hay muchos niños que utilizan esas reglas para dibujar. Ah, en primaria sí. Sí, claro. Profe, y los que, digamos que así en los pueblos, los inspectores tienen que realmente saber del caso, o sea, en ese sentido para llenarlo. Claro, ellos tienen que tener conocimiento de cómo se diligencia ese formato. Mm, El formato como tal, diligenciarlo es sencillo. Porque ahí le están explicando a usted todo en esta resolución. ya. Bueno, muchachos, les voy a enviar unas preguntas para que me contesten, para que se lean esta guía, ¿listo? Esta resolución. Listo, profe. Me la tienen, ¿cuándo sería el próximo encuentro? En 15 días, ¿cierto? O sea, usted nos envía también esta Sí, yo les resolución, no la envío envía. ahorita esta Envíe resolución. una pregunta. ¿A quién se la Listo. envío para que la distribuya a los demás? Profe, el grupo, envía el grupo, ¿no se puede? O sea, ahí el que tenemos de no todo. Ya les envío y también les envío las preguntas. Listo, profe. Me confirma quiénes recibieron y quiénes no. Bueno, Mira, aquí señor. habla de señales preventivas, Para señales de tránsito. señales reglamentarias, informativas. Ya les envío eso al correo, al grupo, y por favor cada uno me manifiesta si lo recibió o no, ¿listo? Listo, profe. Lo mismo Dale, estamos en la web. me le comunican a los otros compañeros que no están. Bueno, señor. ¿Cuántos ingresaron en total? 1, 2, 3, 4, 7 personas. Con usted 8. 5, 6, 7.
7 personas. ¿Nosotros somos cuántos? 12. Edinson, hágame un favor. Hable con los compañeros que no ingresaron y díganle que hasta las 12 de la noche tienen para que me envíen el trabajo de hoy sobre la lista de chequeo. ¿Listo? Edinson. ¿Me voy a dormir o qué? De todas maneras, si eso no puede, nosotros mismos le comunicamos por el grupo y ya. Ahí están Listo. todos de todas maneras. Listo, hágale. Entonces quedamos así, muchachos. Ya le subo esto a la plataforma. Ya les envié esto Al correo. WhatsApp, profe, al Al WhatsApp. al correo, correo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Que tengan un feliz día. Dios les bendiga. Listo, amén, profe, que esté muy bien. Bueno, profe, gracias, Bueno, chao. chao. Gracias. Una cosa que tener y otra cosa es pausar grabación.